Este es el momento del mensaje. Alabado sea Dios. Dios le bendiga mucho a todos. ¿Cómo están, hermanos, amigos? ¿Están bien? Qué bueno, hermanos. Quiero que vayamos al Padre un tiempo de oración. Nuestro Dios y Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por el día de hoy. Y gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien entregaste por amor a todos los hombres pecadores. Gracias, Señor, porque en esa ofrenda hiciste perfectos a todos los santificados. Con una sola ofrenda, Señor, queremos que nos perdone y que nos limpie, que nos ayude, Señor. Que te acuerdes, Señor, de tu siervo que no sabes nada. Y me pongo en tu mano, Padre, como instrumento en tus manos para poder hablar de tu grandeza, para poder enseñar lo que tú nos has enseñado. Compartirlo, Señor, que tu pueblo salga edificado en gran manera y tu nombre glorificado también, Señor, al máximo. Gracias por todo. Permite que los que escuchen puedan entender tanto los que están aquí como los que verán el mensaje. Alabado sea, Padre. Te lo pedimos orando en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy hablaremos de las ofrendas en la iglesia. Es un tema que todos los domingos lo recordamos en este lugar y estamos trayendo temas doctrinales importantes y queremos hoy compartir este tema, que lo analicemos y podamos aprender de esto, hermano. Es un acto de entrega que atraviesa todas las escrituras, las ofrendas, porque inician allá en el Antiguo Testamento y pasan hoy a nosotros, de modo que atraviesan desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y queremos hoy, hermano, que nosotros podamos seguir aprendiendo, porque este acto forma parte del corazón del pueblo de Dios, porque para Dios es importante. Y esto lo vamos a ver, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué se ofrendaban? Y tenemos que preguntar, ante todo, definir qué es ofrenda. ¿A qué se le llama ofrenda? Ofrenda, hermanos, es el acto de adoración. Es un acto de adoración y que se ofrece de manera voluntaria a Dios. En sentido general, podemos decir que es un acto de dar, porque alguien puede dar también a otra persona. Ay, te voy a dar una ofrenda. Yo le decía una vez en un tema que dimos aquí yo di una serie de 12 sermones acerca de las ofrendas, pero dimos 13 sermones, duramos aquí como 3 meses dando esa serie acerca de las ofrendas y vimos muchas cosas. Pero, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 16, versículo 1 y versículo número 2. 1 Corintios 16, versículo 1 y 2, leemos la palabra. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso es palabra de Dios. Hermanos, entonces la ofrenda es un acto de amor, una adoración que se le da a Dios, que se entrega a Dios. Y tenemos que entonces preguntarnos, y eso lo vamos a ver rápidamente, que tuvimos estos temas desarrollados en preguntas. ¿Por qué debemos ofrendar? La primera razón que vimos aquella vez y que la voy a repetir hoy, de manera un poquito a vuelo de pájaro, y la primera razón es porque Dios es el dueño de todo. ¿Por qué debemos ofrendar? Porque Dios es el dueño. Y cuando hablamos de todo, dijimos todo.
lo material, lo espiritual, nuestra vida y todo lo que poseemos. Veamos el Salmo 24, versículo número 1. Salmo 24, verso 1. Y los que en el mundo habitan. Todo. No, pero que esto salió, no, esto no es de Dios. Hermano, todo es de Dios. Yo definía la palabra que es mío y que es ajeno. ¿Qué es mío? Todo lo que no es ajeno. ¿Y qué es ajeno? Todo lo que no es mío, sencillamente. Ya, lo que no es mío es de otro. Y lo que es de otro no es mío. Entonces, de Jehová en la tierra, el mundo, no hay nada, hermano, que eso nos quede a nosotros. Nosotros somos apenas administradores, no dueños. Y es bueno que tengamos eso aquí en la cabeza. No dueños, somos administradores. Entonces, hermanos, segundo de Crónicas, capítulo número 29, versículo 14. Oigan qué dice aquí el libro de Segundo de Crónicas. Recuerden que yo le digo que se dice segundo porque es un libro. Si es carta, decimos primero, no segundo. En este caso, decimos por ejemplo, Primera de Corintios, pero si es Crónica, decimos que es un libro. Entonces, miren, porque ¿quién soy yo? Dice Salomón. ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y esta cosa semejante, o esta voluntariamente que dice, está hablando de ofrenda, que el pueblo dio mucha ofrenda que se pidió, mucha ofrenda para Dios. Y él dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que ofreciese voluntariamente cosas semejantes? Porque la ofrenda es voluntaria. Pues todo es tuyo. ¿De quién, hermanos? Y de lo recibido de tu mano, te damos. Sencillamente, usted le regala 1,000 pesos a su hijo, mi hijo, toma esos 1,000 pesos. Y ahora se entra la mano en el bolsillo que pidió un botellón de agua al colmado. Y dice, ay, pero yo no me quedé sin dinero. Mijo, préstame 100 pesos ahí para el botellón de agua. ¿Y después de qué le está dando su hijo a usted? Todo lo que usted le dio 1,000 pesos. Y ahora dice, préstame 100 pesos de eso. O dámelo. De modo que de lo recibido en la mano de Dios es que nosotros le damos. No fue nada que nos inventamos y que mi papá me dejó una herencia. Eso no lo dio Jehová. Aunque fuera por vía de mi papá. Entonces, hermanos, por esta razón, porque todo es de Dios, tenemos que ofrendar. También, segunda parte, porque Dios nos salvó. Y la Biblia presenta eso. Si usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos del 1 al 14, aquí vemos cuando Dios saca al pueblo. Antes de sacarlo, Dios le da un mandamiento de que ellos deben llevar la primicia. La primicia es el primer fruto de la cosecha. A usted sembró una mata de plátano y el primer racimo que dio, ¿para quién usted cree que iba? Para Jehová. La mata entró, bueno, wow, la mata me echó 2 cocos. Bueno, pues llévele el primero a Jehová. Eso es la primicia en el Antiguo Testamento, hermanos. Y esto viene relacionado precisamente en un agradecimiento, diciendo, Jehová fue el que me dio la tierra. Jehová fue el que me dio el trabajo. Jehová fue el que me dio lo que tengo. Entonces, la primicia, la primera cosa, el primer fruto de la cosecha iba para Jehová. Eso es una ofrenda, hermano, de primicia. Y usted lea Deuteronomio 26, versos del 1 al 14, 26, del 1 al 14. Entonces, esta es una razón para dar realmente a Dios, porque Dios nos salvó. Y ellos están recordando que Dios los salvó de allá, los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud. Y ellos ahora agradecían a Dios. Y cuando llegaron a esa tierra, tienen que dar esto diciendo, wow, Dios me salvó. Nosotros éramos allá, esclavos, venimos de lejos, sufrimos mucho y Dios nos salvó. Y en ese sentido daban una ofrenda, hermanos, se llamaba primicia de gratitud. También, hermano, en tercer lugar, la razón que tenemos para ofrendar es porque Dios lo ordenó. Eso no fue inventado, también Dios ordenó que lo hiciéramos.
La iglesia no puede inventarse nada, absolutamente nada. Solamente hacemos lo que Dios nos mandó. Hay una línea divisora y llega hasta ahí. ¿Y por qué no la cruzo? No, porque Dios me dijo que nada más llegara hasta ahí. Ya usted no puede violar más de ahí. ¿Y por qué tú no cruzas ese lado? No, porque Dios no me dijo que no, que nada más está ahí. Entonces la Biblia tiene un límite y nos enseña cosas que tenemos que practicarla y tenemos que hacerlo. Entonces Dios mandó a ofrendar. El segundo punto que vimos también, y lo estoy trayendo como un recuerdo para algunos que no participaron o los que participaron, ¿por qué debemos ofrendar? Ahora la pregunta es, ¿para qué debemos ofrendar? ¿Para qué? La razón ya la tenemos, porque todo es de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos salvó y porque lo manda. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? La ofrenda entonces es para el sostenimiento y expansión de la obra de Dios, en primer lugar. Sostenimiento y expansión de la obra de Dios. La obra de Dios no puede estancarse porque, ay, yo no tengo, yo quisiera ir a predicar a tal lugar, pero no hay ni siquiera un peso. No, yo no tengo y la iglesia tampoco. Hermano, Dios ordenó a la iglesia en este sentido. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Y lo vemos en el libro de Números, capítulo número 18. Ahí Dios mandó a que tenían que practicar y dar el 10% para los sacerdotes que eran los levitas, para sostenimiento de ellos y de su familia, y para que la obra de Dios siguiera creciendo. Porque los sacerdotes se dedicaban a ofrecer los sacrificios del templo. Todas las demás 11 tribus tenían herencia, tenían tierra, tenían propiedades, pero los levitas no tenían. Y Dios le dijo a las otras 11, tienen que dar el 10% para mantener a los levitas que están ahí, porque ellos se encargan de la parte espiritual, el pecado del pueblo, los sacrificios, y era la parte más importante. Pero ellos no podían dedicarse a la tierra, pero todo el mundo tenía que dar el 10% para eso. Y inicialmente entonces vemos que cumplía ese propósito, que era para el sostenimiento de la obra, de la misión y todo, y la expansión de la obra de Dios. En el Nuevo Testamento también cumple ese propósito de que la obra de Dios tiene que seguir creciendo para ayudar. Y aunque hoy casi ningún ministro de la Iglesia de Cristo, ni los pastores, cobramos un sueldo ni nada de eso, pero está contemplado dentro de la Biblia ese caso. Si se pudiera, no hay ningún pecado, sino que está ordenado así. Solo que nosotros no lo hacemos. No conozco casi ningún miembro de la iglesia, pero es correcto y Pablo incluso lo justifica mucho en el Nuevo Testamento. Pero la obra tiene que crecer. Por ejemplo, aquí, hermanos, la ofrenda que damos los domingos, esa ofrenda van dividida en porcientos. Como el gobierno. ¿Qué por ciento le da el gobierno a educación? ¿Cuántos saben? El 4%, que de hecho es muchísimo, porque hay dinero ahora que nos haya que hacer y no están haciendo el trabajo. Valga la declaración. Pero hermanos, 4% de 100, ¿cuánto están dando? El 4, queda 96. Ese 96 va para las Fuerzas Armadas de una parte, va para los hospitales de otra parte y dividido. Bueno, la iglesia también tenemos renglones de esa manera. La ofrenda que entra aquí, el hermano José como diácono y también el encargado de las ofrendas y otros hermanos que trabajan, se dividen las ofrendas. Una parte es para ayudar a los necesitados, otra parte es para la predicación y otra parte, hermano, para el sostenimiento del templo. Cuando hay que hacer, tenemos de hecho que hacer el parqueo, tenemos que entarviarlo un día de esto y se nos van 300,000 y pico de pesos, que está bastante feo. Pero el punto es que el dinero se divide, no va dirigido a los pastores. Eso no significa que si yo tengo una necesidad como le he tenido y me ha ayudado, o cualquier hermano, una parte se dedica para ayudar a los necesitados, se da ayuda a los hermanos de la iglesia y a personas que no son de la iglesia también. Entonces, hermanos, esa ofrenda cumple ese propósito. En segundo lugar, dijimos que es para el sostenimiento y la expansión de la obra, pero en segundo lugar, para ayudar a los necesitados. La ofrenda cumple el propósito también. Hermanos, eso es en cuanto para qué debemos ofrendar. ¿Para qué? Lo hacemos para Dios, pero Dios ha puesto normas y reglas, entonces para esto hacemos la ofrenda. Ahora, ¿cuándo
¿Cuándo o qué día debemos ofrendar? Hermano Víctor, ¿qué día debemos ofrendar? Los domingos, hermanos. ¿Por qué la iglesia aquí no cobra ofrenda todos los días? Y cada vez que hay culto, y si hacemos un culto en la casa de Rafael, allí pasamos una bandejita, porque Dios no lo manda. La única razón es esa, porque Dios nos manda y nos enseña en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que la ofrenda es los domingos. Usted va a una iglesia que se reúnen todos los días y usted dice, ay, yo no quiero ir hoy porque no tengo que dar hoy. Y mucha gente hasta dejan de ir a la iglesia porque sienten una obligación que si no dan, no van. Y no es así, hermanos. La Biblia enseña que debe ser el primer día de la semana, el domingo. El domingo. Lógicamente, si buscamos el contexto histórico, se daba los domingos porque se cobraba semanal, pero es el día que la iglesia se reunía y usted lo junta en la semana y lo lleva el domingo. Por ejemplo, trayendo la práctica, ¿cómo debemos de ofrendar, hermanos? Si usted consigue todos los días, personas que trabajan el día a día o echando un día y ganan todos los días por un negocio que tienen, usted no tiene que traer la ofrenda todos los días, pero debe guardar para traerla el domingo. Usted no puede simplemente meterse la mano en el bolsillo el domingo y decir, metí la mano, encontré 25 pesos, déjame echarlo en la iglesia, déjame echarlo aquí. No es así, hermanos, no es así. La ofrenda no es con una limosna como se pedía por ahí. Una limosna, usted mete la mano, tengo 25 menudos, toma eso. No, hermano, tienes reglas. Y es importante que lo sepamos esto para que no le robemos a Dios tampoco. Entonces, el día es el domingo, no otro día. Se trae la ofrenda el domingo. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. Recuerden que cada primer día significa el domingo. No es el lunes. Cada primer día de la semana. No un único domingo, sino cada primer día. Ahora, y si yo no tengo los domingos y que usted cobra mensual, pues lo hace mensual, porque no está obligado. No damos de lo que no tenemos, damos de lo que Dios nos ha dado. De lo recibido de tu mano te damos. Y si mi sueldo es mensual, pues mensual usted lo trae, pero un domingo. ¿Verdad? ¿Entendimos el punto? Así que es bueno saber esto, hermano. ¿Cuánto? Ahora vemos el cuánto. ¿Cuánto debemos ofrendar? ¿Cuánto? El 10%, ¿verdad? Hermanos, la Biblia en el Nuevo Testamento no nos pone un tope, ni un límite. 1 Corintios 16, 1, leámoslo, véanlo ahí de nuevo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Ponga aparte cuánto? Algo. Y ahora ese algo, oigan cómo Dios acomoda. Según haya prosperado. Es según. No es que yo voy a meter la mano, bueno, Dios me dio 30,000 pesos al mes, yo voy a meterme la mano en el bolsillo y saqué 50. Esos son para la iglesia. No, hermano, hay una regla. Según haya prosperado. Usted prosperó mucho. ¿Cuánto debe de dar? Tiene que dar mucho. Es según haya prosperado. Si yo, por ejemplo, la Biblia habla de que Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. Como Dios tiene mucho, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos da mucho. Y estamos hablando del amor de Dios, su misericordia, su bondad, todo, hermano, la misericordia de Dios. Entonces Dios nos da conforme a su misericordia. Dios no nos da de su misericordia, sino conforme a su misericordia. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, yo tengo 1,000,000 de pesos y yo voy a dar algo de ese millón. No, no es así. La Biblia dice conforme a lo que haya prosperado. Ese conforme, entonces, realmente no debe ser 100 pesos, porque conforme a lo que haya prosperado, no de lo que tú hayas prosperado, dar algo,
sino conforme. Y esa conformidad que está trayendo la Biblia es basado justamente en lo mucho o en lo poco. Ah, pero yo nada más conseguí 1,000 pesos, lo voy a dar todo para el Señor. No, no debe darlo todo, porque hay otras necesidades. Usted da de ahí lo que pueda. ¿Es malo dar el 10%? No, no es malo, hermano. El diezmo no es ningún pecado. Pero eso es personal. Si usted quiere dar el 10, si quiere dar el 8, si quiere dar el 15, es la libertad. Hoy tenemos en el Nuevo Testamento la libertad. No es ningún pecado. Para que no entendamos eso, hermano, porque nosotros, todo lo que nos quiera alejar de los religiosos, si ellos van al cielo, nosotros decimos, no, yo voy para el infierno para no ir junto con ellos. Nos queremos dividir tanto que queremos torcer la cosa, aunque sea bíblico. No, hermano, no está bien. Si usted quiere dar el 10%, no hay ningún problema. Pero la iglesia no lo enseña. Hermano, usted tiene que traerme 10%. ¿Cuánto te gana? Yo gano 20,000. Bueno, pues tienes que dar 2,000 mensual. No, eso no le enseña la Biblia. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo sí lo enseñaba. Pero en el Nuevo Testamento nos dando la libertad de hacerlo conforme a como hayamos prosperado. Y vamos a ver por qué Dios lo hace así. Hoy no pone una regla tajante. Pero yo decidí, por ejemplo, dar el 10%. No hay problema. Usted decidió. Eso es entre usted y Dios. No hay ningún pecado, pero, hermanos, debe ser basado en lo que hayamos prosperado. Entonces, cuánto debemos ofrendar, debe ser, hermanos, y ponía yo aquí en la nota, con el espíritu de Abel debemos ofrendar. ¿Qué hizo Abel? Cogió de lo mejor que tenía. Mire, wow, esto es lo mejor que yo tengo. Déjeme llevárselo a Jehová. De lo más corto, de lo más bonito, lo mejor. ¿Cómo debemos de ofrendar? Con ese espíritu de Abel, darle lo mejor al Señor. De hecho, usted tiene, por ejemplo, mire, yo pienso así. Yo tengo 5 papeletas de 2,000 pesos. Tengo que decirle que no lo tengo. Es un ejemplo, hermano. Pues usted lo mira, chequea así. Dice, la más nueva, esta es la mejor, la que está más bonita. Y viene y lo presenta aquí. Lo mejor, aún así. Ah, pero hay una que está como media manchadita. No, déjeme salir de eso y entrarlo en la ofrenda. Hasta en eso, hermano, Dios dice, son 2,000, sí, cuestan lo mismo, pero que vio como una malicia. Déjeme darle la que está más sucia para que salga de esto. Cuando yo trabajaba en el banco, siempre andaba con mi billete nuevecito. Porque en el Banco Central, todos los billetes son nuevos. A uno no le da ni un peso viejo ya. Todos son nuevos, acabando de salir. Usted va al banco y no recibe nunca un peso. En los bancos por ahí sí. Pero yo tenía mi papeleta nuevecita. Cuando uno le pagaba a alguien, wow, nuevecita. Y era nuevecita porque a uno le gustaba tener su papeleta nuevecita. Bueno, hermano, justamente a Dios hay que darle lo más lindo. Entonces tiene que ser con ese espíritu de Abel, que daba lo mejor al Señor, lo más gordo. En segundo lugar, hermanos, también debemos de ofrendar porque por nuestra voluntad y con alegría. Así lo enseña la palabra. Nuestra voluntad y con alegría, porque es voluntaria. Recuerda que dijimos que la ofrenda es una voluntad, pero Dios ahí nos está probando en esa voluntad. Ahora, hermanos, hay otra pregunta entonces. ¿Pecamos cuando dejamos de ofrendar? ¿Qué ustedes creen? ¿Pecamos si dejamos de ofrendar? Hermano, pecamos. Pecamos. Y le doy una cita bíblica que es Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 17. La carta de Primera de Juan 3, 17. Porque si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mírenlo ahí. Pregunta el Señor. Si yo veo a mi hermano tener necesidad, la iglesia es pobre y hay muchos hermanos que necesitan una receta, la comida que a muchos se les suple. Tienen una necesidad, pero yo tengo. Y yo tengo bienes de este mundo y cierro contra él mi corazón. Pongo un candado ahí. Ahí no pasa nadie. Cierro contra ese hermano mi corazón y no le doy, no ofrendo para ayudarlo o de manera personal o voluntaria. Pregunta entonces el Señor, Espíritu Santo, si tú lo haces de esa manera, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Y yo digo, de ninguna manera mora. Ahí mora otra cosa, pero no el amor de Dios. Entonces, hermano, si desobedecemos por falta de amor, estamos en pecado. Entonces pecamos cuando dejamos de ofrendar, porque la obra de Dios tiene que continuar, tenemos que trabajar por la obra,
Entonces uno está ajeno a todo eso y si deja de hacerlo, ahora tengo que poner punto de balance. Si usted deja de ofrendar porque no tiene, ¿usted está en pecado? No está en pecado porque usted no tiene. Es según haya prosperado. Usted no tiene que tomar prestado para traerlo a la iglesia. Yo voy para la iglesia, préstame 100 pesos ahí para entrar a la ofrenda. Usted no tiene que tomar prestado porque es según haya prosperado. Ahora, el otro punto es, ¿y si yo le regalo 1000 pesos a usted, debe ofrendar de eso? Claro que puede ofrendar. No coja prestado, pero si usted le dieron desde eso, porque da por gracia lo que por gracia recibiste. Claro, hermanos. Entonces, ahí está el punto. Una pregunta más. ¿Los amigos pueden ofrendar? ¿Qué ustedes creen? Sí, hermano, los amigos pueden ofrendar. La iglesia no le exige que ofrenden, ni se le pide eso, pero el que quiera hacerlo voluntariamente no hay ningún problema, ni esté en pecado, ni esté en falta. Porque muchas veces uno le dice, primeramente que donen la vida a Dios y que después den. No, hermano, ojalá la iglesia reciba bien de toda la persona, porque la iglesia justamente es un ente social que está para ayudar. Y muchas veces la iglesia recibe bien, ¿y aquí qué tú quieres que hace la iglesia? Ministra, la iglesia sirve de administradora para ayudar a los demás. La medicina que damos cada rato y la cosa que damos y una funda que le da a fulano y Ramón la trae aquí, se la da a fulano. La iglesia, hermano, y el gobierno, cuando pasa algo en el país, por ejemplo, que hay hay un huracán o hay algo, ¿a quién le manda el gobierno? A la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo distribuimos, hermanos. Entonces, el que quiera dar, lo hace bien y tiene un compromiso porque también realmente es Dios que le ha dado y es para todo el mundo. En este caso dijimos, la primera razón para ofrendar es porque todo viene de Dios. O sea, la iglesia no le pide ni le exige a ningún inconverso. A nadie que no sea cristiano no le está pidiendo. Pero si usted voluntariamente, como es voluntario, usted presenta la ofrenda, no, no, usted está en pecado, primero convierta y se puede. Eso no es verdad, ni es bíblico, ni es correcto. Pero la iglesia no tiene ese mandamiento para los amigos. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, hermanos, es esta pregunta, ¿en qué nos ayuda a ofrendar? Una preguntita, ¿en qué nos ayuda a ofrendar? Miren, hermano, nos ayuda a combatir la codicia y el egoísmo. Oiga, qué ayuda tan grande. Cuando ofrendamos, nos ayuda a combatir la codicia y el egoísmo. La codicia, ¿qué es? Que yo deseo más y más y más y más y no quiero soltarle a nadie nada. Es como una presa de agua. Tú ves que la presa, llaman presa, la presa de Higüey, Aguacate, la presa de tal sitio. Muchas empresas que Balaguer hizo y que los gobiernos tienen que hacer. Esas presas se encargan de colectar mucha agua. Para entonces le llega al hermano Víctor, al hermano Julio, me llegue agua aquí. A todito nos llegue agua. Pero primero hay que acumularla. Por allá tenemos un tanque, por donde yo vivo, autopista de San Isidro, un tanque grandote que manda agua para todos estos sectores. Esa presa retiene. Pero si nada más retiene y retiene y retiene y no da. Yo le he puesto el ejemplo del mar muerto. Mar muerto. Alguien me decía en estos días, porque confundía la palabra mar y mal. Y me decía, el mar es peligroso realmente porque hasta el nombre lo dice, mar. Y él me está hablando de maldad. Pero mar con R se refiere al mar de agua. Y mal se refiere a la maldad, que yo hago maldad, que fulano es malo. Entonces se confunde esa parte. Entonces él me decía eso. Entonces, pero hay un mar muerto, se llama mar muerto. ¿Saben por qué? Porque ahí solamente le entra agua y no sale el mar muerto. Y entonces se acumula tanta sal que es 8 veces más salado y ahí no se da nada. Ni los peces entran ahí porque es demasiado salado que está. 8 veces más salado que el mar común, el mar normal. Entonces ahí no se da nada, hermano. Es demasiado el mar muerto. Porque nada más recibe y no da. Eso nos pasa a nosotros. Si nada más recibimos y recibimos y recibimos y guardamos y guardamos y guardamos y no pensamos en dar, en soltar. Entonces, las presas cuando están recibiendo mucha agua, incluso algunas veces tienen que, algunas presas se han explotado, se han roto y se han llevado barrio entero, como el caso, ¿usted se acuerda allá de San Juan? Penosamente,
¿cómo le llama ese lugar allá? Mesopotamia. ¿Cuántas personas murieron? ¿Por qué? Porque la presa se rompió de tanta agua que le entró. Entonces, lo que hacen los expertos es cuando ven que ya está subiendo de nivel, subiendo, le abren para que vaya soltando presión. Como la olla de presión, recibe tanta presión que tiene un pichuete que y va soltando el aire, porque si no suelta nada, explota de repente y se lleva todo el que está y mata. Entonces, hermanos, cuando uno nada más recibe, el egoísta, nada más recibe y no le da, hermano, ¿qué usted cree? La Biblia habla mucho del río y del agua estancada. Los ríos siguen fluyendo, decía Séneca, un filósofo, decía que los ríos siempre son nuevos. No hay un río, nadie toma agua del mismo río nunca, porque el río que pasó y ya se pasó, y viene otra agua nueva, y viene otra nueva, y viene otra nueva. Pero el agua que está en una cisterna está estancada, ahí produce muchísimo gusarapo, ahí se contamina el agua, y usted se la toma o se baña, le da un araquiño o se muere, porque está estancada. Cuando nosotros estancamos y nada más pensamos en nosotros y no soltamos, hermano, es un pecado. Entonces, el egoísta, la persona, hermano, le hace mucho daño. Entonces, el ofrendar nos ayuda a combatir la codicia y el egoísmo. Usted siente que tiene que dar, yo tengo que dar. Hay veces que Dios nos da mucho y de repente el diablo, bueno, el hermano alumno decía hace un tiempo que muchas veces ya recibió un dinero y el diablo, y tú vas a dar tanto. Es más, voy a dar, y dijo, es más, voy a dar más ahora, para no complacer al diablo. ¿Sí? Porque ya le pone así, hermano. Y tú vas a dar todo eso. Y claro, ¿y cuánto tú recibiste? Porque tú no estás dando de lo que no tienes, de lo que Dios te dio. Entonces muchas veces, supongamos que yo doy 100 pesos, pero de repente recibí al triple y tengo que dar 300. No, pero como que son muchos. Ay, ¿cuánto tú recibiste? Porque según haya prosperado, si ganaba 100,000 pesos y daba, supongamos, 10,000 pesos mensual, el 10% que quiera o el 15, 10,000 pesos. De repente usted consiguió 3 millones. Wow, pero como que tengo que dar demasiado. ¿Y cuánto le dio Dios a usted? ¿Por qué usted está dando eso? Y el diablo no pone eso en el corazón, hermano, pero tú estás dando como demasiado. Ay, ¿cuánto Dios te dio? Entonces, hermano, cuando uno da, uno está realmente librándose de la codicia, hermano, y del egoísmo, que el egoísta nada más quiere él para él, para él. Todo lo quiere para él, no piensa en los demás. Y los cristianos no somos así. Los cristianos tenemos el parecer y el carácter de Dios, que da todo por amor. De modo que tenemos que hacerlo, hermano, y en esto nos ayuda. También, hermano, nos permite que cosechemos lo que sembramos. Pablo dice justamente que siembra escasamente, también segará. Y el que siembra generosamente, también cosechará. Ese principio lo tiene la Biblia. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es la plata y el oro? Es de Dios, hermano. Así que recordemos, hermanos, que somos administradores y no somos los dueños. ¿Recordamos eso nosotros? No, es que yo me lo gané, fue sudado que me lo gané. Ajá, ¿y quién te lo dio? Incluyendo ese sudor que tú tienes. Tú te lo ganaste y si tú ibas a estar acostado en una cama, ¿qué sudor iba a tener? ¿Te había muerto ahí o paralítico o parapléjico? No podía lograr nada. Entonces, Dios te dio la energía, te dio la fuerza, y así lo habla justamente Deuteronomio capítulo número 8, que dice, recuérdate que fui yo que te di todo, no vaya a ser que de repente tú pienses, mi fuerza me han llevado a esto. No, hermano, dice Jehová te da la fuerza para hacer las riquezas. Entonces, todo eso lo debemos a Dios, por tanto, tenemos que ofrendar. La ofrenda, hermano, en el Antiguo Testamento y la ofrenda en el Nuevo Testamento, como lo decía. En el Antiguo Testamento la ofrenda era una parte esencial para la adoración. Había ofrenda de gratitud, ofrenda por el pecado, primicia, entre otras. Se ofrecían animales, cereales, aceite, como un acto de obediencia y de devoción a Dios. Todo eso. Ahora bien, hermano, en el Nuevo Testamento el enfoque cambia. Jesús es visto como el sacrificio definitivo, hermano, y las ofrendas se centran más en la generosidad, en el dar de corazón y en el apoyar a otros, como la comunidad y los necesitados. Entonces la ofrenda, hermano, en el Antiguo Testamento justamente
eran diversas, no solamente un tipo de ofrenda. Ofrenda por el pecado. ¿Qué cumplía eso? Buscaba la reconciliación. El hombre estaba en pecado y iba y llevaba, por lo mínimo llevaba un palomino. Un palomino era el macho de la paloma. O llevaba un chivo, el macho cabrío, que era el macho de la cabra. Pero se llama macho cabrío, que es igual a chivo, en lenguaje sencillo. Uno busca unos términos que uno dice, ¿qué es eso? Sencillo, un chivo, hermano. Un becerro. Entonces también estaban la ofrenda por el pecado, buscaban la reconciliación. Las primicias mostraban gratitud al inicio de la cosecha. Cuando la gente cosechaba, llevaba gratitud, daba la primicia a Dios. Señor, te agradezco. Y eso tenía el propósito. La ofrenda de paz eran símbolos de la comunión. Una ofrenda que se llamaba la ofrenda de paz, símbolo de la comunión con Dios, tener paz con Dios. Así, el pueblo se acercaba a Dios y obedecía a su palabra a través de estas ofrendas, hermanos. Sin embargo, la ofrenda en el Nuevo Testamento cumple otro propósito. Eran muchos sacrificios que se hacían en la ofrenda del Antiguo Testamento, se mataban, pero ahora en el Nuevo Testamento cambia el propósito, hermano. En Cristo todo cambia. Jesús es la ofrenda perfecta y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya cambió. Entonces Jesús, hermano, cambió todo, todo. Ya no hay que hacer sacrificio de animales. Y Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque con una sola ofrenda, con una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Con una sola. ¿Cuántas ofrendas hacían los sacerdotes diarios? Todos los días, hermanos, sacrificios. Y los sábados. Eso eran muchos sacrificios que se hacía porque el pueblo pecaba. Y Jesús, hermano, es tan maravilloso que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santificados, a todos los llamados. Esos somos nosotros, hermano. Jesús con una sola ofrenda, ya nosotros no necesitamos que se hagan más sacrificios. Con esa solamente somos limpiados. Hemos sido apartados. Santificado significa apartado para Dios. Y ahora nosotros tenemos esta bendición. Ya no se requieren sacrificios de animales, sino que muestran ofrenda en nuestra vida. Mostrar, hermanos, la vida de nosotros es como una ofrenda. Como dice Pablo, ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo número 1. La ofrenda de nosotros hoy es un culto racional. Ofrecemos a Dios a través de lo que hacemos, de una vida devocional, de una vida de ayuda a los hermanos, a la persona que necesitan. Esa es nuestra ofrenda hoy, hermanos, una vida de devoción a Dios. Nuestra generosidad se convierte en un acto de amor, apoyando a la iglesia, apoyando a los necesitados y mostrando al mundo la gracia de Cristo. Nuestra vida hoy, como Cristo lo hizo de esta manera. Así, hermanos, que la ofrenda del cristiano hoy es diferente, pero también económicamente ofrendamos. A la iglesia la traemos para que la iglesia sirva de medio para ayudar a otros. Podemos ayudar de manera voluntaria y estamos llamados a hacerlo de manera personal y de manera voluntaria. Pero la ofrenda que viene a la iglesia, hermanos, es diferente. Porque aquí hay unos administradores para ayudar a la obra de Dios, para ayudar a los hermanos. Aquí hay un listado de hermanos que todos los domingos se ayudan con las ofrendas, que necesitan una receta, que necesitan esto, que necesitan aquello, y hay que ayudarlo. Y con lo que yo doy y con lo que usted da, se ayuda a un hermano. Hoy por mí, hoy por ti, y mañana soy yo quizá que necesito y me ha ayudado. Yo hoy ayudo a otro, quizás no lo necesite, pero mañana lo puede necesitar. Pero todavía, aunque yo nunca lo haya necesites, hay hermanos que me necesitan y yo tengo que dar. Todo te da 100 pesos, el otro da 500, el otro da 1000. Juntamos 20,000 pesos y de repente ayudamos a la iglesia con eso. Y la obra de Dios que tiene que seguir. La predicación. Tiene que seguir, hermanos. El templo hay que limpiarlo. Aquí se paga por limpiar. Aquí hay que comprar abanico. Hay que comprar aire, lo que tenemos. Realmente, hermanos, voluntarios han ayudado, pero la ofrenda es el medio. No es para el pastor, como algunos ven por ahí, predican.
No, la ofrenda es para el pastor. No, la ofrenda no es para el pastor. Si el pastor necesita, se le da también. Pero la ofrenda es para los cristianos. En cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que se han convertido a Cristo. Y tengo ahora que entrar en este punto, hermanos. La ofrenda para los santos. Veamos este caso de que leímos, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y versículo número 2. El contexto histórico es este. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por muchas necesidades. Pablo, como cristiano y como hombre de Dios, y teniendo la misma forma de Dios que debemos tener nosotros, pensó que hay que ayudar a los hermanos. Entonces, hermano, convocó a la iglesia en diferentes lugares, en Galacia, y le dijo, hermanos, hay que ayudar a los hermanos allá en Jerusalén. Los hermanos están pasando una prueba grande, la persecución, un hambre grandísima que llegó, y todo eso. Vamos a mandar una ofrenda a Jerusalén. Y justamente como la iglesia se reunía el domingo, es el día que pusieron para esto. Entonces él dice, el principio es, esta ofrenda tuvo un propósito único y especial. En cuanto a la ofrenda, ¿para quién? Para los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los hermanos, la iglesia que estaba en Jerusalén. La ofrenda era para los santos. Y luego dice, hagan ustedes también, ayuden, de la manera que yo ordené a la iglesia de Galacia, que ahí también ayuden para este propósito bueno. Y esta ofrenda se dio. Cada primer día de semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Bueno, hermano, este principio se quedó en la iglesia ya como mandamiento, como ejemplo aprobado para la iglesia. Pero recordemos el trasfondo que siempre hay que entender. Miren, la Biblia, hermanos, un versículo de la Biblia, usted tiene que leerlo en el contexto de ese libro. Si usted lee un solo versículo, usted no entiende mucho. Usted tiene que ver la conversación de dónde viene. Por ejemplo, el hermano Teito y yo estamos hablando, estamos solos. Y decimos, por ejemplo, sí, el hermano Víctor. Y Víctor entró y dice varón en su mente, wow, pero el hermano Miguel y el hermano Teito estaban hablando de mí. Ajá, pero hermano, ¿qué estábamos hablando? No estaban hablando, pero él lo coge que para mal. Pero quizá el hermano Teito y yo estamos hablando de varón, tenemos que ayudar al hermano Víctor. El hermano Víctor está pasando por una prueba grande, pero él nada más escuchó el nombre Víctor. Y el contexto no lo escuchó. Y ahora cogió la partecita que dice, el hermano Víctor, estaban hablando de mí. No, hermanos, hay que ver el panorama completo, hermanos, para ver. Se cree, y traigo a colación este ejemplo, un padre mandó en diferentes épocas a 4 hijos que tenía a ver un árbol, y uno fue en el verano, fue en primavera, y vio el árbol resplandeciente lleno de flores, y fue y le llevó esa noticia, papá, ese árbol está, mire, lleno de flores, lindísimo. Luego ahora lo mandó en la otra época, que es el verano. Vaya a ver, mi hijo, a ver cómo está el árbol. Que tú ves y me reporta. Fue en el verano y estaba, papá, eso tiene unos frutos lindísimos, maduritos. En el verano dan los frutos. Luego mandó a otro, ve tú, mi hijo, en el otoño. En el otoño, ¿qué usted cree que cómo está? Papá, la mata botó todas las hojas, esa mata está feísima. En el otoño, esa mata está feísima. No tiene hoja. Entonces mandó al otro en el verano, que en ese lugar hay, en el invierno, perdón, en el invierno. ¿Cómo está esa mata? Llena de hielo, donde estaba el hielo, sequecito, un palo parado. Y cada uno dio un reporte según vio. Entonces lo sentó a los 4 y dijo, mis hijos, miren, la vida es así. Cada uno vio algo, porque yo lo mandé en diferentes épocas. Pero esa mata, justamente, en cada época tiene una forma, porque el tiempo lo va cambiando. Entonces hay que ver el panorama completo. ¿La mata es buena? Sí, la mata es buena. ¿La mata da fruto? Sí, la mata da fruto, pero hay un tiempo que está seca también. Pero vio todo el panorama completo, el mapa completo. Y no puede decir, no, ese árbol hay que cortarlo, eso no sirve. El árbol da fruto, pero que ese no era el tiempo. Entonces el panorama, hermano, en la Biblia
Un versículo tiene que leerlo a la luz de un capítulo. Un capítulo tiene que leerlo a la luz de ese libro. Y ese libro tiene que leerlo a la luz de toda la Biblia. Porque la Biblia es un hilo conector que nos va llevando y tiene un solo tema. Como le decía de las ofrendas, que te pasa toda la Biblia del Antiguo al Nuevo, te viene hablando de un solo tema. Pero si tú nada más coges un solo versículo, de repente dices, no, pero eso es lo que dice la Biblia. No, hermano, la Biblia se lee al contexto de todas las escrituras, de todas. No un versículo. Un versículo no hace una doctrina, un solo versículo. Entonces, miren, en cuanto a la ofrenda, hermanos, es bueno que aprendamos esto todos. Esa ofrenda se llevó a Jerusalén por un propósito, fue a Jerusalén. La ofrenda para los santos. ¿Quiénes lo dieron? Los santos, la iglesia. Pudo ser que hubiera un amigo en la iglesia sentado y también dijo, ay, pues yo también voy a poner mi ofrenda, pero nada más se menciona a los santos. Porque aquí hay amigos que de repente ofrendan y de ahí también usted coge y le da, que ofrendan aquí y participaron. Y de esa ofrenda también le damos a otro hermano. Y está aquí la ofrenda. No, vamos a sacarla porque eso no es cristiano. No, está ahí. Pero lo que pasa es que lo administra los santos. Entonces, en este caso, la iglesia va de los santos para los santos. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Es un mandamiento que se quedó así y ya no puede salir de ahí? Que la ofrenda tiene que ser de los santos y para los santos. El contexto de la Biblia completa no es ese, hermano. No es ese. La iglesia, como iglesia, está llamado a ayudar a todo el mundo. Y Pablo lo presenta de una manera sencilla. Gálatas 6, versículos 9 y 10. Usted lo pone aquí, Gálatas 6, versículo 9 y versículo 10. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál es el mensaje aquí? No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo Dios llegará a su momento. A su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos de hacerlo. Ah, no, yo me harto ya, yo me cansé de hacer el bien. Yo voy a dejar de hacer el bien porque la gente tú la haces y no agradece. No te canses, dice el Señor. El mensaje no te canse. A su tiempo Dios te va a pagar. Ahora termina el versículo 10 diciendo, así que según tengamos oportunidad, y esa oportunidad no solamente está en lo económico, sino también, siempre Cristo dice a los pobres siempre lo tendrán. Siempre hay oportunidad porque los pobres están ahí. Pero la oportunidad más se refiere según yo pueda. Bueno, yo tengo una oportunidad de ayudar, yo tengo mi bolsillo, sí, pues ayude. Según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A cuánto? ¿Cómo dice ahí? A todos. Y ahí ese todo, entonces yo digo, al que no es cristiano, al que es cristiano, al que es impío, al que no es impío, a todos. Y ahora aclara Pablo, entonces lo divide y dice, mayormente a los de la familia de la fe, pero no dice únicamente. Si dijera únicamente, ya no hubiera que decir más nada. Él dice a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces ahí está el punto, hermanos. ¿Usted cree que con la ofrenda podemos ayudar también a los necesitados? Sí, la Biblia lo enseña, no solo ahí, hermano, en muchas partes, y como le digo, el principio de Dios, el principio de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, es de los pobres nunca se olviden, como Gálatas capítulo 2, versículo número 10. A Pablo los hermanos le dijeron, miren, solamente nos recomendaron los hermanos cuando le enviaron la predicación que no nos olvidemos de los pobres, lo cual le procuré hacer con diligencia hacer. Lo cual procuré con diligencia hacer. O sea, ellos no se olvidaron. Y no de los cristianos nada más, no. Si la iglesia, hermanos, nada más ayuda a los cristianos, lo que pasan por ahí, y dice ahí, esa iglesia yo no voy, esa gente nada más se ayudan uno con otro, o son unos fulanos de tal. ¿Usted cree que tiene buen testimonio la iglesia ahí? Tiene buen testimonio, que haya una persona con necesidad y que haya una persona que tiene un problema, que realmente lo tenga, porque no estamos dando aquí, hermanos, la iglesia no es justamente una ONG, ¿verdad? Una casa de beneficencia, no lo es, pero la iglesia sí, enfocando los casos, mirando los casos importantes, debe acudir a todos los necesitados. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 47, hablando de cómo la iglesia vivía. Aquí dice también que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo.
No, pero que aquí habla nada más del pueblo cristiano. No, hermano, no es del pueblo cristiano, es con todo el pueblo. Y entonces añade, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Y cómo lo añadía el Señor? Hermano, cuando usted también ayuda y el pueblo por ahí inconverso ve que la iglesia tiene favor con todo el mundo, dice, yo me convierto, me voy para esa iglesia. A esa yo no voy porque esa gente nunca ayudan a nadie, nada más entre ellos. Y para el pastor, mire, el pastor anda en carro de lujo y esto, y nunca me ha ayudado en nada, aunque le hemos pedido. Nunca ha reparado una casita, nunca ha ayudado a nadie. Entonces, ese mal testimonio hace que las personas se alejen de Dios, se vayan. Yo a esa iglesia yo no voy, pero muchos dicen, si yo me convierto en esa iglesia. Esa iglesia es una iglesia de amor. Cuando hay que hacer una actividad, la hacemos de médico, vamos a hacer una actividad para traer médicos, para ayudar, barberos que vienen a recortar, uno que viene a sacar muelas, obra que tiene la iglesia que hacer, hermanos. Pero la ofrenda la ministra la iglesia, hermanos, de los santos y para los santos. Ese fue el principio. Pero acuérdense, hermano, una preguntita. Ayudando a Venezuela, gracias a Dios, la iglesia de aquí aportamos unos 175,000 pesos. Una hermana puso un dinerito muy bueno y la iglesia, muchos hermanitos pudimos poner algo. Pero se llevó una ofrenda por lo menos buena. Tal vez para ellos no es tanta, pero pudimos hacerlo. ¿A quién se le manda esa ofrenda? ¿Al mundo o a la iglesia? Entonces dijimos de los santos, ¿y para quién? Ahora, esos santos, ¿a quién ayudan? Hermano, la iglesia simplemente sirve como centro de acopio. Se manda a la iglesia. Cuando pasa algo, ¿a quién le manda el gobierno? A la iglesia de los tres brazos. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Se queda con eso? Hermano, y si fuera así también, si fuera así, que le fuera de los santos y para los santos, si yo le doy al hermano Víctor, si la iglesia ayuda al hermano Víctor, hermano, perdone que lo tome de ejemplo, pero me voy a poner yo, hermano, la iglesia me ayuda a mí, pero mi esposa es impía y mis hijos son impíos, yo no puedo darle de esa comida, porque es de los santos y para los santos. Razonen un ching ahí. Si es de los santos y es para los santos, mis hijos no pueden comer porque ellos no son santos, ni mi esposa tampoco. Hermano, es algo tan sencillo y tan simple que se cae. Solamente que ese mandamiento fue dado, esa ayuda fue mandada a la iglesia por ese propósito. Pero usted cree que la iglesia que recibió una ayuda, tiene un vecino que no tiene comida, se va a quedar un hermano así, que le den, que a mí me lleven una compra y yo sabiendo que mi vecino también necesita. ¿Dónde está el amor de Dios? No, ese hermano también agarró y ayudó, le pasó al vecino, mire, ¿cómo me coge esos 3 plátanos que me llevó una comprita? O alguien le traigo del campo, o le traigo unos plátanos, una yuca. Vecino, mire esa yuca. Ay, que vecino, gracias. Le llevó un arroz. Vecino, coge esos 3 libras de arroz para que cocinen. Es el amor de Dios. Y es el amor que tiene que tener la iglesia. De modo, hermanos, que la ofrenda también, de manera focalizada, trabaja para ayudar a los cristianos y también a los que no son, que tengan necesidad. No hay falta ninguna, no se viola ninguno, se violaría todo lo contrario de no haberlo hecho. Siempre, hermanos, la Biblia lo enseña. Y cuando no entendemos la Biblia, hermanos, miren, la Biblia es como un rompecabezas. Esto es un rompecabezas, miren. Cada fichita está aquí, una piececita. ¿Está visto un rompecabezas? Algunos saben, ¿verdad? Tiene una fichita aquí. Si usted lo pone donde no va, usted le da con un martillo y no entra. Con un martillo le da y no entra. Si es donde va, usted le da ahí con un dedito, mire, y ahí y cayó ahí mismo. Porque ahí que va. La Biblia es por igual, hermanos. Cuando la Biblia se aplica como va, usted dice, pero ahora que yo entendí, pero qué sencillo es. Porque nosotros muchas veces estamos buscando un contexto que no es y no entendemos. Y se nos complica por eso, porque estamos buscando un contexto que no es lo que la Biblia enseña. Pero cuando entendemos la razón, el por qué, como hablamos de la conversación ahorita, si el hermano Taito y yo estamos hablando, pero el hermano nada más escuchó que dijeron Víctor, o José Luis, o yo dijo José Luis, pues están hablando de mí. No, hermano, están hablando de usted. Estamos hablando en bien, pero usted tiene que escuchar completo para ver. De modo, hermanos, que la ofrenda entonces que se dio aquella vez de los santos, y decimos para los santos. Esa ocasión fue así, hermano, pero los santos no se quedan con eso. Simplemente llegó de una iglesia a otra iglesia.
Cuando pasó en el 2010 que se mandaran ofrenda a Haití, se llevó al pueblo o al gobierno. ¿A dónde le llevamos? A la iglesia, hermano. ¿Y qué hizo la iglesia? Ayudó también a su familia, aunque no fueran cristianos, ayudó a los vecinos, ayudó a todo el mundo, pero sale de la iglesia, porque la iglesia lo focaliza. Usted le está dando, por ejemplo, un colchón a una gente y viene uno, dame uno. Pues yo te di uno ahora mismo. Es que yo tengo también dos familias, no, que también él necesita, no le puedo dar dos. Entonces, comparte, dice, no te puedo dar dos a ti porque hay otro que también necesita. Pero si se llevaran de eso, dame 5 porque yo tengo 5 familias para seguirlo dando. Toda la iglesia administra, hermano, de la manera más justa y más correcta. Y por eso las ayudas llegan a la iglesia. Igualmente las ofrendas llegan a la iglesia, pero la iglesia la administra. Mayormente a los de la familia de fe, pero no únicamente. El amor de Dios está reflejado, hermano. Y termino con esta cita, miren. Exactamente, Efesios capítulo número 5, versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos manda el Señor? ¿Hacer qué? Imitadores de Dios. Y Dios es amor. Sé pues imitadores de Dios. Dios solamente hace salir el sol sobre los justos, ¿verdad que sí? Dice Jesús, no. Nuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justo e injusto. Y esa lluvia y ese sol se refiere a cualquier ayuda. Dios le da a todo el mundo. Entonces dice aquí, el versículo número, Efesios 5, versículo 1 y 2, como hijos amados, y andad en amor. ¿Cómo debe andar el cristiano? No es montado, hermano. Ande montado, no. Ande montado en el amor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Porque la referencia es Cristo, es Dios. Los hijos deben imitar a su Padre, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No fue que le cogió prestado y le dio, no, a otro. Mira, dame esto para dárselo a ellos, no. Él mismo se dio. No fue que dio algo, fue que dio su vida, hermanos. No fue que dio algo de lo que tenía, Él dio su vida. No puede haber una ofrenda mayor. Y oiga como lo dice aquí, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, ahí está la ofrenda. Y sacrificio, muerte. Cuando hablamos de sacrificio estamos hablando de muerte. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa ofrenda llegó al Dios como algo, una ofrenda que le agradó. Wow, qué linda, qué bien huele. Hermanos, entonces Dios nos dice, si yo le he amado, así también deben amar ustedes. La iglesia es el reflejo de Dios. Dios es el retrato, nosotros somos su reflejo. Y el mundo tiene que ver esto en la iglesia, hermanos. De manera que la ofrenda, hermanos, también nos ayuda a adorar a Dios como Dios quiere, como Dios manda, como Dios nos dice. Nuestra generosidad se convierte en un acto de amor, apoyando a la iglesia, a las necesidades y apoyando a todo. Hoy, hermanos, Dios nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Cómo está ofrendando? Que nuestra vida sea una ofrenda diaria, reflejando el amor, la generosidad que Cristo mostró para la iglesia. Que nosotros también demostremos eso, hermano. Un cristiano agradecido es también un cristiano generoso. Es también un cristiano generoso. Hermanos, si nosotros fuéramos el medio de predicación para el mundo, si nosotros fuéramos el medio de predicación, nuestras acciones fueran el medio que la gente vieran para conocer al Dios verdadero, si lo que yo hago fuera la única manera de que la gente viera al Dios que yo le sirvo, ¿qué tipo de Dios verían? ¿A un Dios bondadoso, compasivo, misericordioso, o un Dios malo que hace maldad, que condena, que castiga, que es indiferente al dolor ajeno? Si mi testimonio, como de hecho lo es la manera de ver a Dios,
¿a qué tipo de Dios verían la gente? Pensemos en esto, hermanos. Nosotros tenemos que reflejar, hermanos, a ese amor de Dios. Tenemos que reflejarlo. Entonces, las ofrendas ha sido nuestro tema hoy. Yo creo que hemos entendido bien cómo hacerlo. Debemos de ofrendar, hermanos, y hacerlo con amor, porque hay mucho que hacer con las ofrendas. Pero ahí manifestamos también la adoración a Dios y manifestamos el amor a los hermanos y a nuestro prójimo. De modo que hoy hay un llamado, mi amigo. Si ya Cristo dio la ofrenda más grande que ha habido, su propia vida, ¿es algo que tú entregues tu vida al Señor hoy? Es algo que tú digas, yo le voy a servir al Señor, porque si Él hizo tanto por mí. No fue que dio algo, no fue que Él dio por 100, el 10%, ni siquiera el 100, fue que dio su vida. ¿Usted cree que puede haber un amor mayor que este? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga a sus hijos, su vida por sus amigos. Entonces Cristo hoy te hace un llamado, y manifestado en esa bondad de Dios, en ese amor de Dios, en esa ofrenda, hoy yo quiero que debemos responder de manera positiva, diciendo, yo debo servirle a Dios. Yo no puedo darle la espalda más a Dios. Yo tengo que acercarme más a Dios. Yo tengo que vivir para su gloria, porque hizo todo por mí. Y hoy hay un llamado para los hermanos, para que sigamos haciendo la obra, que sigamos teniendo misericordia para los demás. Todos, hermanos. No nos pongamos nada más en el lugar que nos den. Pongámonos en el lugar que damos, porque todos tenemos algo que dar. Amor a Dios, amor al prójimo. Tenemos que dar, y sí, materialmente también. Todos tenemos algo que dar. No esperemos nada más que nos den. Yo me pongo en la lista de los necesitados, pero hay otros que necesitan más que usted. Siempre pensemos en dar. De lo que Dios nos dio, tenemos que dar. No miremos nada más lo que el otro tiene. Miremos, hermano, lo que podemos hacer por los demás. Dios nos bendiga, amigo mío. Hay un llamado de Dios para tu alma. Hoy ven a Cristo, que Él te espera con los brazos abiertos. Y hermanos, ofrendemos para Dios nuestra vida y nuestro servicio y de lo que Dios nos da. Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor.